Buenas tardes. Bien, para la clase de hoy grabé la presentación. Bueno, esto ya lo vimos la clase pasada, que en Jupyter podemos utilizar Markdown. Ahora vamos a hablar sobre Python, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué vamos a ver Python? Básicamente, la gran ventaja que tiene Python es que es un lenguaje sencillo, fácil de entender. Y cuando vamos a hacer algún programa, pues algún prototipo, pues nos concentramos es en el algoritmo lo que queremos realizar. No nos ponemos a pensar tanto en la programación que está asociada al, al programa. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la gran ventaja. Pues debido a su utilidad, pues en Python se han desarrollado pues una gran cantidad de librerías. Solo voy a hablar de algunas. Está NumPy, que es para el procesamiento de arreglos. Matplotlib, que nos permite graficar funciones o gráficas. Bien, estadísticas, pues gráficas de estadísticas. Scikit-learn, que es para aprendizaje por máquinas. Keras, que es para aprendizaje profundo. OpenCV, que es para procesamiento de imágenes. SymPy, que es para el procesamiento simbólico. La verdad es que yo empecé a utilizar Python, fue precisamente por esta librería. Flask, que es para el desarrollo web. Bueno, entre muchas otras. También hay tarjetas de IoT que se pueden programar directamente con Python. ¿De acuerdo? Entonces, pues tiene muchísimas aplicaciones y pues me parece como interesante trabajar este lenguaje precisamente en este curso que es programación aplicada. Bueno, a diferencia de los dos lenguajes que habían visto, C y Java, que eran compilados, Python es un lenguaje interpretado, no es compilado. Es decir, que ustedes escriben una instrucción e inmediatamente se puede ejecutar esa instrucción, ¿de acuerdo? No tienen que escribir todo, pues todo el programa y tal. Entonces, claro, él no va a revisar si todo el programa está bien, sino que él va ejecutando instrucción por instrucción y bueno, si hay algún error en lo que lleva ejecutando, ahí les avisa. De pronto ustedes pueden pensar que pueden quedar errores que pues sin depurar. Entonces, voy aquí a esta última. Cuando tenemos programas extensos, en que hay que revisar muchas opciones, pues hay herramientas especializadas para depurarlas. Entonces, en ese caso, toca utilizar esas herramientas. Si el programa es corto y pues simplemente no hay muchas bifurcaciones, pues es fácil ahí revisar que el programa esté bien. Precisamente cuando los programas son corticos, se llaman scripts. De acuerdo. Y eso es lo que más se usa en algunas de las aplicaciones. Un pequeño programita que nos haga una función específica, revisamos que esté bien y seguimos, que es lo que usualmente para eso es que se utilizan estos cuadernos de Júpiter. Ok. Pues en internet hay abundancia de tutoriales, de videos, de documentación pues sobre las funciones más usadas de Python, ¿no? Y además Python cuenta con una función que es help. Y entonces ahí le podemos poner la funcioncita o lo que queremos saber y ¡prum! Listo, nos da ahí la información. Listo. Como no hay que pensar tanto en el código, sino es más bien en la aplicación que necesitamos, es muy eficiente para desarrollar los prototipos. ¿Ok? Bien, entonces empecemos ahora sí a hablar de Python. Bien, la verdad es que yo ya había hecho un par de presentaciones de Python, pero habían sido como muy detallados en algunas cosas. Y pues como Python, digamos, lo importante de Python es lo sencillo. Entonces quise hacer esta primera presentación como mostrando lo sencillo que es Python, ¿de acuerdo? Después miraremos más en detalle algunos de los elementos que aquí voy a presentar. Entonces, por ejemplo, los números de tipo int, pues son los números enteros, pueden ser positivos o negativos. Cuando tenemos decimales, entonces llamamos el tipo es float. Tenemos las siguientes operaciones, suma, resta, multiplicación. Esta doble multiplicación es la potencia. Este es el dividido
Este dividido divide en números enteros y me da el cociente. Y este, al dividir números enteros, me da el residuo. Usualmente se llama la función módulo. Entonces, bueno, aquí por ejemplo recordemos que el doble asterisco es la potencia. Entonces 2 a la 3 me da 8. 13, la división entera, pues entonces sería, bueno, 13 dividido 4 a 3 punto algo, toma solamente el 3. Y 13 dividido 4 queda como residuo 1. Entonces aquí podemos ver que 3 por 4, 12 más 1, 13. Listo. Tenemos comparadores que nos dan un resultado booleano, entonces el resultado puede ser true o false. Observen, en este caso, true o false están con mayúscula porque son constantes, ¿de acuerdo? Entonces, son palabras ya de Python, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si vamos a comparar uno es menor que uno, falso. Uno es menor o igual que uno, verdadero. Uno es igual que uno, verdadero. Y este símbolo es diferente. Esto se parece a Java, ¿no? Entonces ahí ustedes ya están familiarizados. Ok, hay varios símbolos para and, or y not. Bueno, uno, digamos, de los más usuales es usar las palabritas, ¿de acuerdo? Entonces aquí nos permite mirar si se cumplen las dos opciones. Pues aquí, pues obviamente es falso porque, pues si se cumple una no se cumple la otra. Or, pues si una de las dos al menos se tiene que cumplir. Y aquí esta o no, pues la contraria, pues entonces como ambas son verdaderas, entonces nos da verdadero. Aquí podemos ver cómo se usa el not. ¿Ok? Bien, hay algunas funciones incorporadas en Python. ¿A qué me refiero con incorporadas? Aquí simplemente hay unas funciones que ya simplemente se llaman y listo. Entonces, por ejemplo, la función máximo. Entonces, máximo entre 3, 6 y 2 nos da de una vez 6. Entonces, tenemos máximo, valor absoluto, mínimo. Esta es la misma de potencia. Y este es para redondear un número. Ok, en Python, como en todos los lenguajes, pues podemos utilizar variables. Entonces aquí, pues las variables A con 5. Aquí vuelvo a escribir A para que imprima el valor, ¿de acuerdo? Recuerden que es una celda de código, entonces aquí se puede asignar A con 5 y después vemos el valor de A. B con 6 y podemos ver el valor de 6. B es mayor que A, entonces sí, efectivamente 6 es mayor que 5, entonces nos da verdadero. Y observen aquí puedo asignar la variable C con el resultado de esta comparación, ¿de acuerdo? Entonces es igual a B mayor que A, entonces C es verdadero. Aquí pues, las variables pues no tienen que ser de una sola letra, pues pueden ser palabras. Usualmente cuando tenemos varias palabras pues ponemos alfombrita, ¿cómo es que se llama este? Bueno, rayita al piso. Listo, guión bajo. Ok, podemos utilizar esa. Entonces, por ejemplo, aquí número de estrellas en el universo, creo que había un 1 con 21 ceros o 22 ceros, algo así, como que descubrieron otra. Bueno, ahí quedó ese numerito. Listo. Bien, vamos entonces a ver la función def. Perdón, la palabra def. Def es para definir funciones, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hacer un convertidor de automóviles y ciclas en ruedas. Entonces, los parámetros, número de automóviles, número de ciclas, y entonces el número de ruedas es el número de automóviles por 4 más el número de ciclas por 2. Y retornamos el número de ruedas. Entonces, usualmente tenemos def, podemos colocar aquí return. ¿De acuerdo? En algunos casos, yo no lo recomiendo, pero en algunos casos, si no ven return, de todas formas él devuelve pues la variable que se haya colocado al final, bueno, o el valor que se haya colocado al final, ¿de acuerdo? Listo, entonces por ejemplo si colocamos conf automóviles y ciclas en ruedas de 3 6, entonces realiza 3 por 4 más 6 por 2 y nos da 24. Convertir automóviles y ciclas en ruedas 1 0, pues solamente hay un automóvil, entonces nos da 4 ruedas. Y listo. Ok, observen una cosa que creo que ya les había comentado. En Python, Uy, aquí no se alcanza a ver bien. Vamos a ver si... No, Bien, a ver.
Listo, sí, aquí ya. Ok. Observen que empieza por def y termina con dos puntos. ¿Sí está claro? Eso es importante aquí en Python, que colocar los dos punticos. Entonces aquí cuando colocamos dos punticos quiere decir que va a empezar un bloque. Cuando comienza un bloque tenemos que dejar una sangría. ¿Sí estamos? Y mientras dure el bloque se mantiene la misma sangría. Si creamos otro bloque, pues la sangría va a ir aumentando. Cuando termina el bloque, la sangría disminuye. Entonces, por ejemplo, aquí termina el bloque de la definición de la función y entonces ya vamos a llamar ahora sí a la función. OK. Bien. Otra instrucción que genera bloquecitos es if, else. Listo, entonces aquí vamos a hacer la función valor absoluto. Hay otras formas más sencillas de definir valor absoluto, pero yo decidí usar esta pues por lo, bueno, para poder explicar aquí el def. Entonces vamos a colocar, vamos a definir la función valor absoluto. Tenemos aquí un parámetro, dos punticos, abre nuestro bloque. Como abrimos un bloque, entonces vamos a dejar una sangría. Vamos a utilizar la instrucción if, aquí ponemos una condición, a es mayor que 0, a recuerden que es nuestro parámetro, entonces si es verdadero, ejecuta este. Como aquí colocamos dos punticos, entonces empieza otro bloque. Entonces tenemos que aumentar nuestra sangría con respecto al if. Y aquí pues si era mayor que 0, entonces devolvemos la misma variable. Entonces return a. Bueno, ahora cerramos el bloque, entonces volvemos otra vez a la misma sangría. Else if, bueno, aquí el if no se coloca else if, sino el if. ¿De acuerdo? Eso es como uno puede colocar todos los el if que quiera, eso parecería como nombre de novela, ¿no? Que nunca termine, ¿no? Bien, el if. Aquí entonces vamos a comparar si A es igual a 0. Entonces, si A es igual a 0, retorna 0. Listo. Si no fue ninguno de los anteriores, entonces colocamos else, dos puntos y return menos A, que aquí está menos A. Perfecto. Entonces vamos a ensayar. Valor absoluto de 5.3, pues listo, perfecto. Valor absoluto de menos 7 es 7 y valor absoluto de menos 5.6 por 10 a la menos 8, pues listo, es positivo el número, 5.6 por 10 a la menos 8. OK. Vamos entonces con la otra estructura que ya deben estar ustedes familiarizados. Entonces este es while. Vamos a hacer aquí una rutinita, así simplemente como para recordar cómo funciona while. Bueno, entonces aquí va a buscar un divisor de un número. Entonces, si el número es menor o igual que 1, vamos a retornar 1. Listo. Y si el número pues no es menor que 1, entonces va a ser esto. ¿De acuerdo? No retorna, o sea, de aquí pasa acá. Entonces vamos a colocar que el divisor, vamos a ensayar divisores. Entonces vamos a tomar el valor absoluto del número que entró y le restamos 1. Y vamos a mirar si el número dividido, bueno, o mejor dicho, el módulo de nuestro número con este número que vamos a ensayar es 0. Si no es 0, entonces empezamos a ensayar más y más números. Pero si sí es 0, entonces retornamos ese numerito. Entonces vamos a buscar el divisor de 100, pues un divisor, el mayor divisor de 100 que no sea 100, y nos da 50. Listo. El mayor divisor de 2, 1. Bueno, aquí estuve ensayando los números 1, 0, menos 1, a ver si funciona bien. Bien, el divisor de menos 4, pues 2. Listo. Vamos entonces a mirar bueno, este es espectacular porque es que este es una de los tipos de datos que le da un poder a Python, bueno, en general a los lenguajes de programación que son las tuplas, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente una tupla es una secuencia de datos separado por coma. Entonces aquí podemos tener V es 11, 22, 35 y 44. Listo, aquí lo coloca entre paréntesis. Usualmente uno como siempre ve las tuplas entre paréntesis, a veces pensaría que es el paréntesis el que define una tupla, pero no, son las comas, ¿de acuerdo?
La ventaja de una tupla, pues podemos consultar un elemento, por ejemplo, el elemento 2, empiezan desde ceros. Este es el elemento 0, el elemento 1, el elemento 2 es 35. Pero las tuplas son inmutables, es decir, que no se pueden modificar parcialmente. Es decir, que yo no puedo cambiar el valor de este 35 que está aquí. Si quiero colocar 33, me sale un error. También puedo poner índices negativos. Cuando coloco un índice negativo, empieza a contar del final hacia el principio. Entonces, este es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿Ok? Listo. Puedo tener también rangos. Entonces, por ejemplo, del 1 al 3, entonces sería si este es el 0, este es el 1, este es el 2, este es el 3. El último valor no está incluido, el 3 no está incluido. ¿De acuerdo? Entonces sería solamente incluye el 1 y el 2. Listo. Entonces sería el 22 y el 35. Ok. Si no coloco nada al final, entonces va hasta el final, del 1 hasta que se acabe. 22, 35 y 44. Si no coloco nada al principio, entonces va desde el principio. 11, 22, 35. Listo. Esto debería estar en formato, una celda de texto y así. Eso. La concatenación de dos no más tuplas se realiza con el operador más. Entonces, por ejemplo, si tengo la primera tupla 3 4, otra tupla que es 5 7, pues se pueden sumar aquí. Observen que si no coloco los paréntesis, es lo que hace es sumar 4 más 5 y coloca el 9. ¿De acuerdo? Por eso, usualmente cuando se usan tuplas, las tuplas llevan paréntesis. ¿De acuerdo? Porque, pues si no, entonces él puede que haga cosas que no esperamos. Una tupla, otra vez aquí este también es una celda de tipo texto. Una tupla se puede repetir usando el operador asterisco. Entonces, por ejemplo, si tengo la tupla B, ¿cuál era? Ah, listo, 11, 22, 35, 40. Y la multiplico por 4, entonces toma esa 11, 22, 35, 44, la coloca 4 veces. Buenísimo, ¿no? Es una sintaxis muy sencilla y pues súper útil, ¿no? Bien, vamos a ver ahora lo que son las listas. Básicamente una tupla entre corchetes es una lista. Entonces ya no se le dice tupla entre corchetes, sino se le dice lista. Entonces, esta lista, pues básicamente tiene lo mismo que una tupla, con la ventaja de que sí puedo cambiar. O sea, una lista es mutable. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí en U2 hay un 35, cambio el valor y queda un 33. ¿De acuerdo? También puedo tener índices negativos. Bueno, todo lo que habíamos trabajado con las tuplas se puede hacer aquí con las listas. Un string es una cadena de caracteres. STR viene de string y string de cadena y imagino que es porque asumen que cada carácter es un eslaboncito. Ojo, una string es inmutable, al igual que las tuplas. ¿De acuerdo? Es decir, que yo no puedo cambiar un elemento del string, pero sí la puedo ir leyendo como hago con las listas o con las tuplas. Entonces, por ejemplo, puedo tomar un rango. Entonces, del 11 al 15, entonces arranco desde 0, 1, 2, 3. Bueno, entonces eso está aquí. Miren, si es aquí. Es este. Del 11 al 15 es aquí. Y si yo quiero cambiarla y pongo allá, no puedo porque es inmutable el string. Ok, también tengo índices negativos. Para imprimir strings, bueno, en general, para imprimir cualquier cosa en Python, pues se usa print, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí quería hacer como énfasis en una cosa. Para los textos, para definir las strings, puedo utilizar comillas dobles, pero si hablo con comillas dobles, debo cerrar comillas dobles. O puedo usar comillas sencillas y debo cerrar con comillas sencillas. Bien, si uso comillas dobles, en el interior puedo utilizar comillas sencillas. Entonces observen que las comillas sencillas quedan parte del string. O si uso comillas sencillas, pues puedo usar comillas dobles como parte del string. Listo, esa es una ventaja que no tenía Java, ¿no? Bien, listo. Bueno, en Python no hay un tipo de dato para un carácter.
¿De acuerdo? Entonces, si necesitan un solo carácter, es un string de una sola letra. Listo, entonces aquí, por ejemplo, imprimimos el texto 1, imprime la comilla sencilla y imprimimos el texto 2, imprime la comilla doble. Bueno, aquí tenemos input que nos permite una forma sencilla para encontrar un texto. Entonces, por ejemplo, ejecutamos esta celda. Entonces me dice, piense un dígito y escríbalo. Listo, entonces lo escribí. 4. Entonces después dice, print, el dígito que pensó multiplicado por 11, bueno, el dígito que pensó multiplicado por 11 es 44. Uy, qué pilera, ¿no? Bueno, ahora una preguntita. ¿Por qué si el dígito que pensé está multiplicado por 11, aquí lo multiplicas por 2? ¿Sí saben por qué? Porque es un texto, este dígito es un texto, ¿de acuerdo? Y si yo multiplico un texto por un número, pues lo que hago es repetirlo. ¿Sí es claro? Entonces aquí lo que está haciendo es repitiendo este dígito, ¿no? Pues por ejemplo, si yo le escribo aquí hola y le doy enter, entonces escribe hola, hola. Sí, repite el texto. O sea, realmente no está haciendo una multiplicación aritmética, sino está duplicando el texto. Perfecto. Bien, hay una cosa que vemos, un patrón que se repite aquí en estos tres, ¿no? En las tuplas, que tienen varios elementos, las listas también tienen varios elementos, el string también, cada carácter es un elemento, entonces también tienen varios elementos. Todos esos pertenecen a un tipo de dato en Python que se llama iterable, ¿de acuerdo? En los iterables podemos encontrar la longitud, entonces por ejemplo la longitud de esta ¿cómo se llama este? Este es una lista, entonces es 7, tiene 7 elementos. Aquí teníamos algo. Ah, sí, la longitud de esta tupla es 5, ¿ok? Aquí es importante encerrar, otra vez es importante encerrar la tupla entre paréntesis, porque si no la cierro, entonces pensaría len que estoy colocando 5 argumentos a la función y len solo recibe un argumento. Entonces aquí al colocarlo entre paréntesis ya sabe que el único argumento es la tupla. ¿Ok? Por eso es importante. O sea, prácticamente las tuplas están pegaditas a sus paréntesis, aunque lo importante es la coma. Bien, la longitud de texto 1, recordemos que texto 1 era este, es 39, ¿ok? Tiene 39 letras esa palabra, incluyendo los espacios. Bien, en Python tenemos otra palabra reservada que es in. Entonces este nos sirve para saber si un elemento pertenece a un iterable. Entonces está 2 está en este iterable, no, falso. 5 está en este iterable, sí. Él está en este iterable, verdadero, perfecto. Vamos a ver entonces otra funcioncita muy importante en Python, muy utilizada, que es range. Range nos da un rango de números. Entonces, por ejemplo, aquí le digo que me dé los números del 0 al 3. Listo. Range no es ni tupla ni lista. Es un generador, pero lo podemos convertir en lista. Entonces aquí queda la lista del 0, 1, 2. Si ponemos range 10, entonces y lo convertimos a tupla, pues aquí quedaría del 0 al 9. ¿Ok? Observen que el 3 aquí no alcanza a estar y aquí el 10 no alcanza a estar. Ok, yo le puedo poner más de un parámetro. Le puedo decir 2, 10, 3. Quiere decir que empiece en 2, termine en 10, obviamente el 10 no va a estar, y haga pasos de 3, entonces sería 2 más 3, 5, 5 más 3, 8, y ya 8 más 3, 11, entonces se pasa, entonces por lo tanto no está el 11. Ok, también tenemos ciclos for, ¿de acuerdo? El ciclo for no lo presenté antes con el while porque este requiere tener iterables aquí, ¿de acuerdo? Entonces el típico iterable que uno coloca en un for es range. Ok, entonces observen que viene la palabra for. Después viene una variable que no se está usando y la idea es que esta variable va a tomar los elementos que están en range. Por eso es que usamos aquí in, porque este va a tomar la primera vez que se ejecuta, toma el primer elemento de range.
se ejecuta la siguiente vez, cuando él termina, vuelve otra vez y se ejecuta y toma el segundo elemento del iterable. ¿Ok? Entonces esta variable no se usa y pero sí va a ir tomando cada uno de los elementos que tiene el iterable. ¿De acuerdo? En este caso, como el iterable es range de 0 a 3, entonces va a ir tomando. Entonces, la primera vez que toma el primer valor, pues imprime el primer valor, que sería 0. Después repite otra vez el segundo valor, sería 1. Y así hasta que termina. Perfecto. En este caso, nuestro iterable es un string hola y va a iterar sobre cada una de las letras. Entonces, la primera vez tomará la letra H y ese es el valor de I. E imprime I. Ok. Repite el for, tomará el segundo valor, entonces después pasa, imprime la O y así sucesivamente. En este caso, nuestro iterable es una lista, entonces va a tomar cada uno de los elementos de la lista. Entonces la primera vez imprime el 8, después la siguiente vez imprime el 4 y la siguiente imprime el 7. Bueno, en este caso, bueno, ¿qué piensan ustedes que va a pasar en este caso? A ver, pongan pausa y miran a ver qué es y después siguen con el video. Ok, vamos a ver si descubrieron. Entonces, como aquí el iterable es una lista, observen que el principal iterable es una lista, entonces va a tomar el primer elemento del iterable, que es esta tupla. Entonces imprime la tupla. Luego, el segundo elemento de la lista es esta otra lista, entonces imprime la otra lista. Y el tercer elemento es hola. Bien, ahora, ¿qué piensan ustedes que va a escribir acá? Ok, recuerden que estos tres elementos forman una tupla. Entonces la tupla es el iterable, el primer elemento es este es el segundo elemento y este es el tercero. Entonces va a imprimir 1, 2, 3. Bien, bien, vamos con el último tema de hoy. Tiene básicamente tres palabras, entonces sería open, readline, close. Open y close son palabras reservadas de Python. Readline es una función. Open lo que hace es crear un objeto de Python. Ok, entonces ese objeto tiene un método que se llama readlines. Listo, con este, ya después lo veremos con detalle cuando veamos leer y escribir archivos. Por el momento, lo único que nos interesa es que con este método podemos leer todos los renglones y cada renglón lo convierte en un string y guarda esas strings en una lista. Entonces, líneas es una lista. Bueno, es importante al final cerrar el archivo close. Luego, por ejemplo, como este es una lista, podemos ver cuántos elementos tiene la lista. Entonces tiene 500, que habíamos dicho que eran 500 palabras. Veamos cuál es la primera. Al poner lista 0 aquí entre corchetes, vemos el primer elemento, D. Esta es la palabra, pues según los textos que tenía aquí, la más común de eso, de lo que le estuvo revisando. Listo, la segunda palabra más común, la palabra 499 que él miró sería serán. Ok, ya pues si ustedes quieren pueden revisar las 500 palabras ahí con calma. Bueno, aquí hay un programita sencillo, pues ejecutémoslo. Entonces escriba una palabra, digamos hoy, es en mayúsculas, todas las palabras están en minúsculas. Listo. Entonces, sí, es una de las 500 palabras más comunes. Ah, perfecto. ¿Qué pasa si le ponemos otra vez? Ejecutémoslo. Entonces, por ejemplo, allá o allá. No, esa no está. Entonces, cuando no está, nos permite ahí como hacer una herramientica ahí para revisar ortografía, ¿no? Si no está la palabra. Listo. Por ejemplo, bueno, si ustedes pueden conseguir un archivo que tenga más palabras, entonces, listo, usan ese archivo. Bien, el reto para realizar hoy en la clase. ¿De acuerdo? Entonces la idea de ustedes es hacer una funcioncita rima.
y el parámetro que tienen y con un parámetro. De tal forma que, por ejemplo, si colocamos este argumento el argumento es lo que colocamos en el parámetro. Entonces, por ejemplo, si nuestro argumento es an, entonces nos da todas las palabras que terminan en an. Probablemente cometan errores al realizar el programa. Entonces, la idea es que publican uno de los errores que cometieron, cuál fue el error que les salió y la corrección, ya el programa funcionando corregido. ¿Ok? Entonces en el chat ahí de Discord, entonces van a publicar el error y la solución. ¿Perfecto? Antes de terminar este video quería presentar tres instrucciones que son útiles. La primera es type. Type nos permite conocer de qué tipo es algún objeto. Entonces, por ejemplo, el 1.0 es de tipo flotante. Type 1, pues el 1 es de tipo entero. Type true es booleano, ¿no? Si colocamos los tres, 1.0, 1 y true, pues type nos dice que estos tres es una tupla, ¿de acuerdo? Entonces, claro, como está aquí entre paréntesis, todo esto que está aquí es una tupla y ese es el tipo de ese objeto. Si en vez de paréntesis es corchetes, entonces es una lista, ¿de acuerdo? Si lo colocamos aquí entre comillas, entonces es un string, ¿ok? Por ejemplo, recuerdan que había una función, Python tiene una función que es max, entonces el tipo de máximo es una función. ¿Se acuerdan que habíamos hecho nosotros una función que era convertir automóviles y ciclas en ruedas? Esa, entonces si le preguntamos qué tipo es este, esa es una función. Observen que Python usa o maneja las funciones igual que las variables, ¿no? O sea, bueno, aquí no tenemos variables. Listo, entonces aquí podemos hacer por ejemplo, asignamos una variable a con 5 y miramos cuál es el tipo de la variable de a. Ese es, la verdad, este sí es bastante útil, mirar el tipo de dato que tiene una variable. Listo. Entonces observen que podemos colocar tanto variables como funciones y en una función es tan solo otro tipo de dato. Es una opción chévere de Python. Ok, otra palabra interesante. Listo. Otra palabra interesante que vamos a utilizar es none. Este objeto se utiliza cuando, pues, la verdad no queremos o queremos indicar que no hay un valor útil ahí o que no hay ningún valor. Entonces, ese none tiene su propio tipo que es none type. Claro que aquí es algo interesante, ¿no? Yo puedo convertir none a booleano, me da falso. A entero no se deja convertir, pero string sí, ¿de acuerdo? Por ejemplo, que van a leer un archivo y no existía el archivo o algo, entonces algunas rutinas generan error, otras devolverán no. Bien, el último que quería hablar hoy es pass. Pass, la verdad, no hace nada, pero se utiliza para indicar que un programa o algo está pendiente de terminar. Entonces, por ejemplo, yo estaba haciendo esta rutina, pero pues la verdad no me ha quedado tiempo de terminarla. Entonces le coloqué aquí pass, ¿de acuerdo? Y si la llamo, pues la verdad no genera error. Pero si yo retiro la palabra paz y trato de ejecutarla, entonces me dice que tiene problemas. Tiene problemas porque él necesita, después de dos puntos, recuerden que hay un bloquecito y como no hay nada en el bloque, pues ahí genera problemas. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, se colocan paz. ¿De acuerdo? Bueno, eso es todo por hoy. Bien, les deseo una feliz tarde. Bueno, quedo pendiente ahí para resolver cualquier dudita que tengan y ver cómo van con su proyectico del el ejercicio que está pendiente.